durar mucho This call is now being recorded. y más porque hacemos uso, ¿no? Entre más población, más usamos los recursos, más contaminamos, se desgasta ahora sí que estos recursos y pues ese era como ese dilema, ¿no? De esta sobreexplotación de los recursos y sobre todo menciona este uso razonable, ¿no? De que nosotros como humanos tenemos que ser razonables y pensar que es menos costoso que nosotros, por ejemplo, tratemos nuestros desechos en vez de deshacernos de ellos así, por ejemplo, en las calles, en todo eso. Bueno, es lo que habla la lectura y algo que yo puedo poner como un ejemplo y que nos podemos dar cuenta que cuando fue lo de el COVID, porque también habla ahí de bueno, de estas enfermedades que de alguna manera las enfermedades evitan como que sigamos usando, ¿no? Estos recursos. En este caso, cuando fue lo del COVID, decían, ¿no? Que antes China, pues es un país donde tiene mucha contaminación y sobre todo en su aire, ¿no? O sea, de que no tienen como muy bueno. Eh, y algo que se vio es que cuando todos estuvieron en confinamiento, mejoró mucho, ahora sí que la calidad de aire de, por ejemplo, de China y de varios lugares, como que los recursos naturales, el medio ambiente, como que se recuperó poco por el simple hecho que nosotros como seres humanos no salimos y no estábamos contaminando, estábamos siendo como no tanto, no utilizábamos tanto estos recursos. Y bueno, eso es... Gracias, Gabriel y Eh, Sulisadaí. Adelante, Gabriel. Eh, como bien lo menciona profesora Suri y Gabriel, eh, lo que yo pues entendí de la lectura es que como bien lo menciona esta Suri, o sea, te habla la lectura de que debe de haber un equilibrio. Pensamos que la tierra o los recursos deben de ser infinitos, pero también nosotros estamos causando pues esos estragos que no ayudan al equilibrio, porque ahí menciona en la lectura que debe de ser un equilibrio infinito para que se llegue a un punto de 0 a 0. En este caso, digo, en la lectura menciona también el hecho del, por decir un ejemplo, el agua, de la contaminación que las empresas le generan, al igual que también, o sea, habla de cómo los seres humanos, como nosotros, necesitamos de esos recursos naturales, pero nosotros no nos estamos dando cuenta de cómo le estamos generando afectaciones al medio. Exacto. Gracias, Jacqueline. No, En de esta qué. primera parte que a ustedes les tocó, justamente es curioso que nos incite el autor a ser racionales o racionables, porque en realidad creo que más bien lo que nos está incitando es a ser conscientes. Eh, o sea, me parece que los ejemplos que pone sobre el granjero, sobre el Parque Nacional, como que ese tipo de ejemplos más bien nos hablan de una conducta que no caería propiamente en la racionalidad, ¿no? Más bien creo que en estas partes del artículo el autor nos está incitando a ser conscientes. El, el equipo 2 que le empezaba, ay, déjenme que siguen entrando los estudiantes. El equipo 2 estaba conformado por Araceli, Axel, Luis, Vanessa, que tenían que hablarnos sobre las otras partes, sobre la contaminación, sobre cómo legislar la moderación, la libertad de reproducción. ¿Podrían exponernos, por favor, al respecto? Sí, profe. Este, de hecho, como mencioné mis compañeros, que el problema de la contaminación Perdón, Vanessa, no te escucho.
¿Sí me escuchan? Ya. Ah, ok. Como mencionan mis compañeros, que el problema de la contaminación es como una función de densidad de la población, ya que descubren principios no siempre reconocidos, que la moralidad de un acto es función del Estado o del estado del sistema que se haya realizado, ya que cuando utilizan los recursos comunes son sin fondo y no daña a la población. Eso quiere decir que, bueno, nos pusieron un ejemplo en la lectura, que antes era muy común ver a una persona ver matar a un, a un león, se podría decir, Ujú. y nada más comerte como la lengua y desechar lo demás. Y eso se veía como que algo muy común y no se decía nada o no se comentaba nada. Y ahora en la actualidad, si ves eso, es como una ofensa para ti ver que mata solamente a un animal por comerte una lengua. Y comentan sobre las leyes, que nuestra sociedad sigue siendo el patrón de la ética antigua, que da la solución, que dan mm, la ley extractuaria con la ley administrativa, ya que lo comenta John Adams, que señaló que los que debemos tener un gobierno son de leyes y no de hombres, y los Ujú. administradores, al tratar de evaluar la moralidad de los actos del sistema, están expuestos a la corrupción, generando un gobierno de hombres y no de leyes. Y nos comentan de cómo legislar la moderación, que es la experiencia que puede ser alcanzada a través de la acción de leyes administrativas. Adelante, Axel. Ay, perdón. Incluso ahorita que estaba tocando ese tema, que Vanessa toca el punto de la lengua, eh, recuerdo, se me vienen a la mente muchas ideas, sinceramente no recuerdo cómo se llama esa parte, pero el chiste es de que si tocamos el tema eh, a nivel mundial, el mundo no puede ser un mundo ecológico si no se actúa primero con responsabilidad. Por ejemplo, le digo que no recuerdo esa pequeña palabrita, pero bueno, se trata de que, por ejemplo, hay pobreza, hay hambrunas, y precisamente eso, o sea, antes se desechaba las cosas y la gente lo veía mal. Incluso ahora también es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo un pedazo de leña, tengo un pedazo de, no sé, de cualquier material, cualquier basura, y entonces lo que sucede ahí es de que la gente pobre, la gente que no tiene la capacidad para progresar o la capacidad para cuidar el medio ambiente, pues la verdad nunca vamos a hacer nada. Eh, Viene una parte donde se habla de los gobiernos corruptos y pues si nos ponemos a pensar en gobiernos anteriores que hemos tenido, podemos decir que han sido un poquito más corruptos que el actual. Entonces, pero aún así nos está apoyando. Estoy hablando en el marco de aquí de México. Por ejemplo, no se ha hecho como tal una relación sustentable. Se sigue apostando a varias energías sucias. Eh, las industrias principalmente que están dentro de nuestro país, pues están acabando con nuestras cosas y desgraciadamente, pues ni las ganancias son para nosotros. Nos quedamos con una muy pequeña parte. Entonces, regresando al tema de la pobreza, primero yo creo que se tiene que acabar con la pobreza, se tiene que atacar las hambrunas para poder empezar un mundo ecológico. Había alzado la mano, gracias, Axel. Primero creo que Luis y luego seguiría Araceli. Sí, profesora. Bueno, básicamente lo que entendí de lo de cuestionar todo, lo de cómo legislar la moderación, pues es como una crítica, ¿no? O sea, ah,
pues, ¿quién es el que pone las cartas en la mesa? ¿Quién es el que dice que está mal esto? ¿Quién es el que dice que no se debe de eliminar los bosques? ¿O quién es el que dice que se debe de imponer esta ley, ¿no? Creo que, pues, a lo largo de la historia ha tenido como, bueno, hemos tenido como ese interrogante, ¿no? De cuál es la forma correcta de actuar, principalmente cuando se habla de, pues, los recursos naturales, ¿no? Y pues como que no se ha llegado pues bien a un acuerdo, porque incluso cuando hablan de que la libertad de reproducción es intolerable, pues es lo mismo, ¿no? Porque se tiene que cuestionar todo, quién es el que modera pues la reproducción, la libertad de reproducción, porque pues nosotros nos seguimos expandiendo, nosotros seguimos, pues las manchas urbanas siguen contaminando el planeta y pues eso es un poquito pues difícil de procesar, ¿no? Igual lo de la conciencia es autolimitante, pues ahí Mm. pues como que igual todo varía porque pues tenemos el error de querer controlar el crecimiento de la libertad tratando de llamarlo conciencia, ¿no? Y eso, pues, no está muy claro. Considero que lo que se debería de hacer más que nada es como atender a la educación, atender como la educación desde que uno es niño, a los sectores, pues, de todos, para que se genere conciencia y a raíz de la conciencia haya, pues, mm, pues sí, o sea, básicamente conciencia para cuidar los, recursos naturales, ¿no? Y no entrar como en incógnitas de quién es el que regula, quién es el que dice esto. Y pues nada más eso, profesor. Gracias, Luis. De hecho, tocaste el siguiente punto bien importante, que creo que también les tocó a ustedes exponerlo, sobre la libertad de reproducción, ¿no? Adelante, Araceli. Sí, de hecho es lo que quería comentar, que bueno, en la parte de lectura que nos tocó al último, también toca este punto sobre que no podemos realmente regular esa cuestión de, del crecimiento de la población. Y siento que se vincula más como desde el primer punto que nos menciona en esa parte, que al principio, como comentaba mi compañera Vanessa, em, cuando los primitivos, por ejemplo, cazaban, ellos tenían como el concepto de que no se podía desperdiciar nada, o sea, no era como que cazaban al mamut y solamente iban a usar la carne, ¿no? Sino que ellos les daban un uso completamente a todo, ya que pues tenían como tal vez de alguna manera la creencia de que pues no podías desperdiciar nada, o sea que era un recurso altamente valioso. Entonces, como que hace más hincapié a esa cuestión y unirlo al punto que tocaba mi compañero Luis, que no es tanto como que una educación, pero que sí enfoquemos a eso, o sea, que si al final vamos a utilizar el recurso, lo usemos y lo explotemos lo más que sea posible, o sea, no desperdiciar como esta cuestión y no pues no solamente hacerlo por una simple causa, ¿no? O sea, buscar, em, pues sí, sacarle el beneficio, el mayor beneficio posible, perdón. Y que sí, pues al final el crecimiento de la población siempre va a ser un factor clave para la sustentabilidad, pero que pues no realmente no podemos poner alguna regla tan extremista como para limitar a una familia a tener ciertos hijos, sino que pues también, como dice mi compañero Luis, algún tipo de educación o enseñanza en la que le demos de nuevo ese valor al recurso natural que se merece. Creo que es la parte más polémica del artículo, Araceli. Gracias. Adelante, Gabriel. Sí, doctora, pues yo lo veo más como desde el punto de vista, digámoslo, económico o de sustentabilidad, más que de algún tipo de educación, porque como mencionaba el artículo, y pongo así un ejemplo muy pequeño, supongamos que la Tierra tiene capacidad de producir 100 manzanas y somos 100 personas que vivimos en ese espacio de tierra.
Si lo repartimos equitativamente, pues nos toca una manzana a cada persona. En cambio, supongamos que la población crece a 200 personas y la Tierra sigue produciendo las mismas 100 manzanas. Entonces, pues en lugar de que el bienestar aumente, porque eso mencionaba también el artículo, que, o sea, en lugar de que aumente, pues nuestro indicador de bienestar, al contrario, va a disminuir porque ya no nos va a tocar una manzana. Si lo repartimos equitativamente, ya nos tocaría la mitad de una manzana a cada persona. Y así sucesivamente, o sea, porque la Tierra tiene una capacidad de producción muy limitada. Y pues recordemos que pues también la Tierra, ya sea de manera natural o ahora sí que por el hombre, por así de alguna forma, pues también la tierra se erosiona, se van desgastando ahora sí que la productividad de la misma y pues yo considero que el tener una población en crecimiento constante, pues sí es como que muy, o sea, no da beneficios al planeta y por lo tanto más que como de educación también debería como que de tratarse desde el tema económico, ¿no? De como hacer conciencia en la gente de que pues el estar aumentando como que la tasa de natalidad o de fecundidad, pues en lugar de que los beneficie tanto ellos ahora sí que en su índice de bienestar, pues al contrario, o sea, los están perjudicando y pues también con las condiciones actuales que tenemos en nuestro planeta, pues ya no da para soportar a tantas personas con tan poquitos, o más bien con una pequeña capacidad de producción de recursos naturales. Gracias, Gabriel. Ok, voy a continuar con los otros equipos para terminar el artículo y damos una opinión tal vez general. No creo que podremos consensuar. No es mi interés, además, que consensuemos, porque creo que lo interesante es que exista diversidad de pensamiento, ¿no? Y ahí me gustaría que fueran un poquito más atrevidos al cierre de esta parte y me digan quién estuvo de acuerdo, quién no, con respecto a las propuestas que hizo Harding. El equipo de la sala 3 creo que estaba constituido por eh, déjenme ver, creo que aquí lo había anotado. No, yo no lo tengo anotado. ¿Podrían exponernos la siguiente parte, por favor, que tenía que ver con los efectos patogénicos de la conciencia, la coerción mutua y el reconocimiento a la necesidad, que ya es la parte final? Creo que era Bárbara, Yared, Marco. Bárbara, Yared, Marco, ¿me escuchan? Ok, ¿quién estaba entonces en en la última sala que tiene que exponer la parte final? ¿Cuál era tu equipo y qué parte les tocaba, Bárbara? Ok, ¿no estás con Yared y con Antonio? No, Miss. Ok, entonces Yared, Antonio, ¿podrían exponernos la última parte, por favor? Yo ni siquiera tengo equipo, maestra, porque ese día no tenía internet. Ok, Yared. Pues estoy igual en esa parte, vaya. Yo ¿No tampoco estuvieron la me sesión conecté. pasada? Y leyeron el artículo, independientemente que se hayan conectado o no, estaba desde hace 2 semanas la lectura del artículo. ¿Podrían responderme, por favor? Pues yo No, no lo leí. no lo recuerdo, vaya. Ok. Bien, pues vamos a hacer el cierre entonces.
hay cosas importantes sobre el autor. El autor, como les comentaba, pues tiene una formación en las ciencias naturales. Él estudió en la Universidad de Chicago, hizo una licenciatura en zoología y posteriormente estudió un posgrado en ecología. Esta formación que él tuvo, desde luego que sirvió para darle como esta visión sobre cómo desde la economía se ha estado haciendo uso del planeta. Eh, lo más polémico de Jared Hardin es que en parte de su artículo que ahorita leyeron, creo que la conclusión más fuerte a la que está incitando es a dejar de reproducirnos. Como seres humanos, dejar de reproducirnos. En ese sentido, Araceli un poquito ya nos emitió su opinión. Ella comenta que le parece una medida un poco grave, muy extremista. ¿El resto qué opina? El resto, por ejemplo, estaría dispuesto a no tener hijos en pro de tener un planeta mejor. Adelante, Gabriel, y después Vanessa. En mi caso, pues yo sí, profesora, y realmente yo considero que pues el crecimiento poblacional es uno de los factores que em, hace que nuestro planeta pues ahorita actualmente pues esté sobreexplotado. Le voy a comentar por qué. Ahorita pues no solamente pues China es de las naciones más sobrepobladas del mundo. Recordemos que en esta parte de Asia hay naciones con una densidad de población muy grande, como puede ser la India, puede ser Bangladesh, Nepal, etcétera, ¿no? Y pues realmente vemos que las condiciones de vida en estos países, o sea, en territorios tan pequeños con una cantidad enorme de personas viviendo por kilómetro cuadrado, pues son muy malas, pues, o sea, yo considero que pues no solamente lo hagamos también por el planeta, sino también, o sea, por pensando en qué calidad de vida le vamos a dar a nuestra descendencia, o sea, porque, o sea, podemos irnos reproduciendo, sí, pero también hay que pensar, o sea, qué calidad de vida van a tener las personas que van a venir después de nosotros y también qué recursos van a tener disponibles. Y menciono estos ejemplos porque ahora sí que pues no sé si, bueno, yo creo que todos hemos visto pues algún documental, algún fragmento de algún video y pues las condiciones de vida pues en estas naciones son precarias, más en Nepal, en Bangladesh, o sea, o sea, de plano hay muchísimas personas viviendo pues hacinadas, viviendo en condiciones pues muy, muy precarias y pues yo pienso, o sea, yo creo que al menos las personas, al menos viendo, tal vez si no lo ven desde el aspecto de vista económico, de que pues debemos de conservar la sostenibilidad de nuestro planeta, pues mínimo que lo hagan por, pues viendo las condiciones de su realidad, ¿no? O sea, si las condiciones en las que viven son precarias, así infrahumanas, digámoslos, pues por ahí pues empecemos pues para reducir la población, ¿no? Y pues también, aparte de que le hacemos un buen efecto al planeta, pues al no estar sobreexplotando los recursos naturales, pues también, como le digo, o sea, ya no traemos a más personas a tener una mala calidad de vida. Bueno, es mi punto de vista, profesora. Ok, y esta idea o esta decisión que nos compartes, Gabriel, ¿te surge desde antes de haber leído el artículo o con el artículo la refuerzas o con el artículo cambia? Con el artículo la refuerzo, profesora. De hecho, digámoslo así, ahorita puse el ejemplo de estas naciones pues para ejemplificar un poquito más, pero por ejemplo aquí en América Latina, en México, ahora sí que en los países de nuestra región pues también pues vemos este problema, ¿no? O sea, es más aquí en la Ciudad de México, o sea, por ejemplo en el centro de la ciudad, hay ahora sí que en puntos diferentes de la ciudad, pues vemos personas en condición de pobreza extrema, personas en situación de calle, y también pues son personas que tienen que, de alguna manera pues tienen que reproducirse, ¿no? Y yo no digo que esté mal, o sea, ahora sí que cada quien pues toma sus decisiones y es libre de hacerlo, sí, pero pues yo, como que ahí sí, apelaría un poquito a la conciencia de las personas de que pues vean las condiciones de vida y también vean su realidad en cómo viven, o sea, y hagan como que un autoanálisis, ¿no? O sea, ok, si puedo,
darle a las personas que vienen detrás de mí una condición de vida pues digna, una condición de vida humana y en la que se puedan desarrollar, pues adelante, ¿no? Pero si no tengo los medios, pues mejor pues abstenerme, ¿no? O sea, porque al menos yo considero que sí es inhumano pues traer una persona al mundo pues nada más a vivir como que una vida de carencias, una vida de sufrimiento y así, ¿no? O sea, al menos es mi punto de vista, pero sí refuerzo mi posición después de leer el artículo y pues también como le comento también por esta parte de garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta. Gracias, Gabriel. Vanessa, por favor. La verdad yo pensaba tener hijos, pero ahorita ya no. Ya que, como comenta mi compañero Gabriel, creo que no, en esta época no es momento como para volver a tener hijos, porque por la situación que estamos viviendo, los recursos naturales se están, agotando, hay pobreza extrema, la economía está bajando. De hecho, en la lectura comenta que es Darwin, creo, plantea que la conciencia o el deseo de tener hijos es hereditario, ya que hay personas como de provincia, son los que tienen más hijos, y si sus papás tienen muchos hijos, es como que las mujeres ven eso y en su generación vuelven a tener más hijos. Entonces, no, la verdad no me gustaría tener hijos en esta época, porque la verdad no sé cómo vivirían. Si en este tiempo estamos viviendo crisis económica, no puedo imaginar lo que pueden pasar en un futuro. Gracias, Vane. Berenice. Buenos días, compañeros. Profesora, yo también opino lo mismo que mis compañeros, Gabriel y Vanessa. Soy de las personas que piensa que ya tener un hijo a estas alturas es inhumano. Es solamente pensar en llenar los vacíos que sienten las personas al tener un hijo, porque más que nada también menciona que es como sentimental la parte de tener hijos. Entonces yo soy de la idea que sí sería muy bueno que se regulara esa parte. Sería difícil, sí, pero sería muy bueno que se regulara la parte de la reproducción. Y también, como lo menciona Gabriel, que se les inculque una idea de la situación que está pasando, que no solamente es tener hijos por tener, reproducirse por reproducir, sino que también es brindarles una calidad de vida adecuada y no con carencias. Entonces, yo soy de la idea que las personas que decidan no tener hijos, adelante, pero también las personas que decidan tener hijos, ponerles un límite. Difícil, sí, pero sería lo adecuado para todos como sociedad. Gracias, Berenice. Surisadaí. Sí, pues, pues yo opino distinto. O sea, yo opino que sí está, o sea, yo sí tendría hijos, pero igual sería más bien como que el Estado sea el que diga, ¿saben qué? Creo que en algunos países ya lo han hecho, de que solamente tienen derecho a tener 1 o 2 hijos máximo. Y yo digo que sí es necesario tener hijos, o sea, no hijos a lo menso, sí de que me agarré a tener como antes, ¿no? 12 hijos, 10 hijos, 5 hijos, ¿no? No, sino tener así como esa conciencia e incluso a las generaciones actuales o los más pequeños estaría súper bien que metan ya como materia el cuidado de todo esto, ¿no? O sea, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, para que la gente, o sea, desde chicos o sea, se inculque eso y tomen conciencia. Pero esa misma conciencia va a hacer que no tengan como hijos así como antes, como les decía antes, tenían hasta de 12 hijos y pues también es como que ni mentes. Ese es como mi punto de vista y en realidad en actualidad yo sé que estamos como en crisis, cada vez como la situación está peor y obvio uno lo piensa más en decir, sí quiero tener hijos o no,
porque como decía, ¿no? O sea, lo vas a traer en estas condiciones y dependiendo de cuáles sean las condiciones de cada quien. Pero pues sí, es ahora sí que como dijo Bere, si no estoy mal, sería como, si quieres tener hijos, ok, está bien, pero puedes tener como como un número máximo de hijos, ¿no? Y si no los quieres tener, pues también está bien. Entonces eso, Ok, gracias, Surizadaí. Axel, Ok. Este, volviendo a lo que han hablado el resto de mis compañeros, estaría yo en una situación neutra, porque volvemos a la parte que hice mención hace ratito, ya me acordé, se llama círculo vicioso. Por ejemplo, eh, desgraciadamente en México se podría aplicar una regularidad, sí, pero si somos realistas, la gente diría, ¿y por qué lo voy a cumplir? O sea, yo quiero tener tantos hijos y va, ¿no? O sea, sí, también es muy respetable la persona que quiera tener hijos, pero yo creo que es hacerlo con regularidad. O sea, no estaría mal que en algún día existiera, no sé, algún organismo que dijera, ¿sabes qué? Nada más vas a tener tantos hijos, ¿no? Y sí, principalmente por eso, por los recursos. O sea, de los temas que más hemos visto, pues es el agua potable. O sea, ahorita por las lluvias, va a haber temporadas de lluvia en la que se va a ver a lo mejor agua, a lo mejor los recursos van a subir un poquito su nivel, pero va a llegar el momento en el que no va a llover y va a haber población y no se va a poder abastecer a unos ni a otros. Entonces, estoy neutro, no sé, pero igual es cada quien, así como dice, ¿no? Cada quien quien quiera tener hijos, pues adelante, es muy respetable eso. Pero sí, sí es muy importante tenerlo en cuenta. Principalmente gracias. en las partes, vamos a llamarlo las más pobres de México, en donde hay personas que tienen hasta 17, 18 hijos. O sea, y vuelvo a mencionar el círculo vicioso, es decir, que la mamá tiene 18 hijos y tienen esa idea de que pues, se tienen que reproducir y reproducir y reproducir, y los hijos crecen, igual se sigue aplicando ese círculo vicioso porque uno de los 18 pues ya tuvo a lo mejor 5, el siguiente 6, y así se van, se van, se van. Y si lo Eso es vemos verdad, así, Axel, pero ese ajá, pensamiento no solamente está en las personas pobres, y aquí es donde quiero meterles como un buscapiés. Ese pensamiento también prevalece en las personas que tienen mucho dinero. O sea, creo que algo que nos deja pensando mucho Jared Hardin es el punto de que todo esto lo está llevando como a culpar un poquito a los pobres. Más o menos por ahí sí menciona, por ejemplo, las herencias y que también los ricos tienen muchos hijos porque tienen que tener a quien transmitir todo ese legado económico, ¿no? Piensen ahorita en este caso que está medio de moda de Inés Gómez Montt, y ni recuerdo el nombre de su esposo, pero vaya, lo ubico porque era conductora. ¿Cuántos hijos tenían? O sea, eran más de 6 hijos. Y ahorita están buscados por corrupción, por lavado de dinero, o sea, más de 6 hijos. Ahorita, por ejemplo, decían, no, es que en generaciones pasadas, ¿no? Híjole, pues yo no creo que ella sea considerada como una generación pasada. Me parece que sigue siendo, no sé, alguien que tal vez nació en los 80s, finales de los 70s. Eh, entonces, creo que aquí es donde también tenemos que empezar a desmenuzar un poquito esto que Jardín está diciendo, ¿no? Yo tengo un amigo que da clases en una escuela pública, privada, de renombre, a nivel preparatoria, y en algún momento, justamente pensando en esta situación que yo decía, híjole, es que como que se culpa mucho a los pobres de porque no tienen conciencia, de porque prácticamente agarran como el pensamiento de que sea los que Dios quiera, y de ahí pues estas bromas pesadas de las bendiciones y eso. Em, Le pregunté a él, oye, en el colegio donde tú das clases,
¿cuántos de tus estudiantes son hijos únicos? Y me dijo, no tengo ni un solo estudiante que sea hijo único. Y da clases a personas, a hijos, a sobrinos de personas de los dueños de Televisa, embajadores, o sea, generaciones y generaciones de ricos, ¿no? Entonces, continúa Axel y seguimos con las demás opiniones. Nada más les mando para pensarlo. Ok, entonces también si nos ponemos a pensar esa parte que usted dice de la parte de los ricos, también si nos ponemos a pensar en otra parte, hay gente que usa, bueno, a lo mejor ya no va tanto del tema, pero no me voy a desviar, o sea, me voy a quedar ahí. De que, por ejemplo, tiene hijos, igual así como usted lo dice, las herencias, pero por otro lado, hay gente que tiene hijos porque busca las formas de beneficiarse de ellos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿cómo le explico? No sé, estamos en la Ciudad de México, ¿no? Y la jefa de gobierno da ayudas a los estudiantes de primaria y secundaria, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hay personas en las que se benefician de ellos mismos, es decir, por ejemplo, no trabajan, no llevan a cabo tratar de salir de la forma en la que viven, y lo único que hacen es de que, ya te depositaron, tengo 6 chavos, órale, tengo 1,800 en mano. Entonces, cada mes, sí, creo que sí les depositan cada mes, ¿no? Entonces, cada mes, cada mes, cada mes, y si nos ponemos a pensar, hacemos un cochinito grande. Entonces, yo lo digo porque conozco a gente que es así, desgraciadamente. Entonces, yo digo que efectivamente debe de haber una regularidad, sin duda alguna. Gracias, Axel. Continuamos con Luis, por favor. Gracias, profesora. Pues sí, bueno, quiero hablar un poquito de mi opinión, pues personal. Antes, pues, tenía un poco la idea de que eran abusivos en China por el hecho de que habían metido la regulación de que no se podían tener más de 2 hijos, principalmente si los 2 hijos resultaban ser, mujeres. Pero a lo largo de lo que he vivido mi vida, me he dado cuenta que nosotros los seres humanos somos unos depredadores de los recursos naturales y que si seguimos así, lo único que vamos a lograr va a ser una extinción masiva porque va a haber acaparamiento de recursos y va a haber hambrunas terribles. Entonces, yo no considero que el problema esté principalmente generalizado en la pobreza, sino en los niveles de conciencia, en lo que viene siendo la ignorancia del pueblo. ¿Por qué? Porque si el pueblo no conoce por qué están ocurriendo las cosas, no se va a poder tomar una decisión. Yo, sinceramente, siempre he tenido la mentalidad de no tener hijos. ¿Por qué? Porque cuando era niño a mí me tocaban lugares que eran vírgenes afuera de la Ciudad de México, que actualmente la mancha urbana se los ha comido. Y bueno, a mí me resulta triste, ¿no? Que lleguemos por la ignorancia que hemos traído desde nuestros antepasados al punto en el que estemos hablando ya de extinciones masivas, este, hasta con el hambre, ¿no? Por el acaparamiento de recursos. Y considero que la solución sigue estando en romper la ignorancia, en aumentar los niveles de conciencia de cada persona desde que uno es joven y pues ahora sí que apostar por las cosas sustentables, ¿no? Y redituables que existen en el planeta, porque no se les toma atención, o sea, se le toma más atención a terremotos, se les toma más atención no sé, a seguir generando pues riqueza, ¿no? De parte de las personas que tienen el poder, porque dicen, bueno, a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar el ver que todos van a ser pobres, entonces yo sigo explotando los recursos y que se mueran todos los que siguen, ¿no? Pero vamos a llegar a un punto de no retorno, si es que no, yo creo que ya lo llegamos. Hay lugares en los que se están muriendo de hambre terriblemente y considero que es por la ignorancia.
por la falta de los niveles de conciencia. Y pues creo que sí se puede tener hijos, pero pues teniendo un buen nivel de conciencia y haciendo una planeación familiar, pero pues a base de la educación. Entonces, pues bueno, ese es mi comentario, profesor. Gracias, Luis. Vamos a terminar con Bárbara y Araceli, por favor. Adelante, Bárbara. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dicen todos mis compañeros. Considero que a nosotros y a las generaciones que vienen es importante introducirnos a lo que es pues la planificación familiar, porque pues es el derecho de toda persona a decidir pues de manera pues libre y responsable sobre el número de hijos que pueden tener y en qué momento también los pueden tener, y pues igual de la misma manera los métodos anticonceptivos, ¿no? Que son muy importantes. También me gustaría meter ahí la educación sexual integral y muchas cosas más, porque pues aparentemente se ve un tema pequeño, pero realmente es algo de lo que se puede abarcar muchísimo y que puede sacar muchas cosas de ahí. Pero creo que escuchando hablar a todos mis compañeros y compañeras, creo que para mí la importancia aquí es la planificación familiar que deben de tener todas las personas. De hecho, a nivel nacional, bueno, pues esto lo hace el IMSS, ¿no? O sea, te da una buena introducción, al igual que te orientan los métodos anticonceptivos. Pues sí, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, pero yo creo que eso, profesor. Gracias. Y finalmente, Araceli y luego Gabriel, para concluir. Pues yo como tal no es que esté ni a favor ni en contra. Lo que sí creo es que pues Berenice tocó el tema de que tener hijos es sentimental, algo así, usó algo relativo a eso. Creo que pues al final no quiero sonar mal, pero como que eso es un tanto obvio, ¿no? O sea, obviamente hay cuestiones que, como usted menciona, que son estrategias, ¿no? En cuestiones de familias grandes que tienen que buscar algún heredero. Y pues eso es obvio, ¿no? O sea, siempre como, como creador o generador de algún factor económico, siempre vas a buscar que pues ese bien pase a manos de alguien y pues obviamente que sea de preferencia tu familia. Estoy un poco más de acuerdo con el punto de mi compañero Luis, en el cual creo que es la falta de conciencia. No creo que sea como tal una solución eh, dejar de tener hijos. Realmente esto es un punto en el que yo me encuentro completamente neutra. Me gustaría, creo que sí, que no creo que sean las mejores condiciones, también lo creo, pero creo que este es el punto, ¿no? O sea, tener la información y poder tener un medio consciente, crítico, más bien, perdón, un medio para ser crítico y poder evaluar un poquito mejor la situación, ya que, ok, si digamos, todos nosotros decidiéramos no tener hijos, tendríamos que ver que si a lo mejor tú conoces a alguien que va a querer tener 5 hijos. Y claro que no va a ser no es que él esté mal ni que no esté pensando en qué calidad de vida le vas a dar a esas personas, sino que pues al final de alguna manera es, voy a decir cuestión biológica, Lo es. el hecho de querer reproducirnos. Entonces, no creo realmente que sea la solución. Creo que la solución al final es más como esa manera de generar la conciencia, ya que pues en mucho tiempo lo que ocasionó, creo, llegar a este punto fue la desinformación, no tanto el crecimiento de población. Obviamente es un factor que impacta. ¿Por qué? Porque pues agotamos los recursos y cada vez necesitamos más, porque pues entre más bocas necesitamos más alimento. Pero realmente es un poco complicado llegar a un punto en el cual te digan, ¿sabes qué? Pues solo puedes tener 1 o 2 hijos. O realmente creo también que no podemos basar esa decisión a solo cuestiones ambientales, sino pues como lo comentaba mi compañera,
la cuestión sentimental, ¿no? Y pues yo quería sumar esa, la cuestión biológica en la cual pues está en nosotros el querer reproducirnos, ¿no? En nuestro fin de vida, que es nacer, crecer, reproducir y morir, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea antinatural, porque obviamente puedes controlar esa cuestión, pero que no considero que sea realmente la solución. O tal vez podría regular de alguna manera algún tiempo, pero que no va a ser un resultado inmediato. O sea, que obviamente si toda una generación decidiera no tener hijos, no va a garantizar que pues los medios ambientales, los recursos naturales, se vuelvan a producir o que se puedan recuperar. O sea, realmente no creo que haga mucho. O sea, sí es un aporte, pero creo que podríamos enfocarlos más a la conciencia. Concuerdo un poquito más con mi compañero Luis. Ok, gracias, Araceli. Y finalmente, Gabriel. Sí, profesora. Me pareció muy interesante ahorita que tocó el tema de que también las personas de altos recursos económicos pues también se reproducen pues de manera, bueno, en ocasiones ahora sí que de manera alta, digámoslo de alguna Desmesurada, forma. Desmesurada, sí. exactamente, descontrolada, sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, me puse a pensar esto de que pues tradicionalmente, y pues es como que muy arcaico, muy machista ese pensamiento, pero tradicionalmente los dueños de los medios de producción, los empresarios, son hombres. Y pues, por ejemplo, mencionaba el caso de estas dos personas ahora sí que pues con muchos hijos, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor, ahora sí que es una mera suposición, probablemente pues a lo mejor este tipo pues viene con la escuela de que no, pues a lo mejor el heredero de mis negocios, de mis bienes va a ser mi primogénito, ¿no? Mi primer varón. Porque, o sea, si lo pensamos, pues ahora sí que durante mucho tiempo atrás, ahora sí que desde siglos, ahora sí que así se había manejado, ¿no? No, pues si tu primer nacimiento pues es mujer, pues ni modo, ¿no? Lo vuelves a intentar. Si el segundo nacimiento también es mujer, pues lo vuelves a intentar hasta que salga un varón y así se ha manejado pues a lo largo de la historia pues muchas veces. Y entonces pues yo me imagino que también la clase alta pues tiene como que o sea, solamente por seguir tradiciones o costumbres a mi parecer muy estúpidas, pues también se está reproduciendo de manera descontrolada. Eso y más aparte de que a lo mejor pues piensan, ¿no? Pues o sea, tenemos los recursos económicos con que mantenerlos, con que puedan salir adelante, entonces no reproduce problemas, sí, pero pues como Ay, espérame. Perdón, es que me está entrando una llamada, pero No te preocupes. pero sí, como le comentaba, yo creo que también es como que parte de su inconsciencia, de su egoísmo, pues ahora sí que también de su falta de educación, ahora sí que el estar trayendo y trayendo y trayendo personas al mundo, pues primero para seguir, como le digo, una tradición pues muy, muy estúpida a mi parecer, y segundo, pues ahora sí que pues nada más pensando ahora sí de que pues voy a tener hijos, tengo con qué mantenerlos, así que pues no hay problema, ¿no? O sea, el problema está resuelto, ¿no? Entonces, ahora sí que para cerrar ahora sí que mi participación, pues sí me parece que también ahora sí que este sector de la población pues tiene que hacer conciencia, ¿no? Ahora, pero sinceramente yo lo veo muy difícil. Ahora sí que es más fácil trasladar el problema de que, ay, no, pues la sobrepoblación es problema de los pobres, es problema del gobierno, etcétera, pero pues ellos no nos van a ayudar en nada, ahora sí que para poner su granita de arena, entonces, pues tenemos que hacerlo nosotros. Y pues también pienso de que lo que comentaba mi compañero, decía algo de que se implementara algo así como un control de la población como en China. Yo siento que tendremos que tener ahora sí un gobierno autoritario, un gobierno, con mano dura para hacer eso. Ahora sí que, por ejemplo, yo estoy en contra de muchas cosas que hace el gobierno de China en cuestión de libertades civiles, pero si quisiéramos ahora sí que pues de plano regular la población, supongamos en México, pues sí tendríamos que tener así que un gobierno pues autoritario, con mano dura, represora, así que ahora sí de que pues diga, no, pues nada más van a tener un hijo y se va a hacer, y al que proteste, no sé, cárcel, represión, etcétera, ¿no? Solamente es la única manera en la que yo vería que, por ejemplo, aquí en México, pues sería posible una medida así. Qué interesante lo que estás diciendo porque es un último punto que les quiero comentar, ¿no? Les lancé por ahí una votación, por favor, si pueden votar, háganlo, para darles unos pequeños datos. Este último pensamiento que propones, Gabriel, es algo que los humanistas han nombrado como ecofascismo. Y el ecofascismo justamente es como tener
una medida autoritaria, o sea, al ser una, una serie de postulados que en su faceta más extremas proponen justamente la regulación de la población, y esto es hacerlo de una manera coercitiva, que además, por ejemplo, Jared Hardin utiliza en sus últimos, en las partes finales del artículo, utiliza esta palabra, ¿no? De la coerción. Y en la coerción, si nosotros buscamos el significado de esa palabra, propiamente eso significa acción de reprimir moral o físicamente a alguien. Y desde luego que esto se logra mediante el, el autoritarismo. Es cierto que sí es un hecho, sí hay cosas comprobadas. ¿Qué tanto impacta tener un hijo en nuestra huella de carbono? Y esos datos los veremos cuando lleguemos a ese tópico, que también lo vamos a ver un poquito en la huella de carbono. Pero también es un hecho que existe una desigualdad, que existe una falta de conciencia, que existe ignorancia a todos los niveles. Eh, lo más polémico con Jared Hardin es que justamente él fue tachado de racista, de nazista, perdón, de clasista, de racista, de elitista, y era tachado por esto porque además también tenía o tuvo una relación con personas pues racistas en Estados Unidos que habían fundado incluso una asociación que se llama Pioneer Food, creo, o FID. Y en esta asociación, la de Pioneer, lo que hacían era como auspiciar o promover investigaciones que tuvieran que ver con cómo la pobreza incidía directamente en las personas. Sin embargo, pues dentro de estas personas que habían creado esta fundación Pioneer, no solamente estaban pues racistas, más bien estaban muchos racistas, pero también estaban muchas personas de pensamientos pues prácticamente fascistas, ¿no? Había por ahí personas simpatizantes con los nazis, había personas pues caucásicas, simpatizantes solamente de la supremacía blanca. Entonces, como que las ideas que Jared Hardin tuvo, lamentablemente, en esta visión de la sociedad, pues se prestaron para irse a los extremos. Y los extremos eran que personas de pensamientos fascistas simpatizaban mucho con sus ideas, porque desde luego que decían, claro, los pobres no deberían de reproducirse, y de ahí se iban para agarrar y además tampoco los negros, y además tampoco esto, porque si vemos, los negros son los más pobres, o sea, se iban como a pensamientos que se prestaban para esto. Por otra parte, pues estaban estos pensamientos en donde también se favorecen los determinismos. Y en este sentido que tocaban, yo como bióloga, la formación que tengo, no solamente por la formación, por lo que me apasiona, porque desde luego que creo que la naturaleza es un gran ejemplo de funcionamiento equilibrado, desde luego que lo pienso profundamente, y también veo cómo ellos, incluso los animales, ejercen control de su población, eh, cómo toman medidas en donde si no va a ser viable el criar a un crío porque está débil, porque está enfermo, preferiblemente pues comérnoslos, que sirva de proteína para los hermanos y para la madre. O sea, noto esas maneras que si nosotros las extrapolamos a los humanos, justamente se nos tacharía de infanticidio, entonces reconozco las limitantes que tiene la manera de funcionar la naturaleza para las sociedades humanas. Y por eso creo que no debemos de caer en los determinismos de ninguna índole, ni determinismos humanistas, ni determinismos biológicos. Entonces, es verdad, como organismos, biológicamente, lo que venimos a hacer es a mantenernos vivos y a transmitir nuestros genes. La única manera de hacer eso es comiendo y reproduciéndonos. Sin embargo, no solamente somos organismos vivos, somos biológicos. Los humanos, pues ya tenemos un nivel de conciencia, un nivel de pensamiento, un nivel de razonamiento
que no tenemos solamente que dejarnos llevar por nuestros determinismos biológicos, pero tampoco tenemos que dejar de considerar que seguimos teniendo limitantes como organismos vivos y que creo que en esta parte de también irnos en determinismos humanos, pues creo que hemos tenido esta supremacía de aprovechar el ambiente como mejor nos ha convenido, de no cuidarlo, de no importarnos esa conciencia que existe. Y por eso mi postura es, me gusta haberlos escuchado, me encantó escuchar que no perdieron esta parte biológica, me gustó escuchar esta parte de conciencia, me, me parece que hay cosas lindas. Creo que tener hijos, independientemente de que sea un determinismo biológico, independientemente de que sea un deseo, actualmente es sumamente polémico porque no solamente se intersecta el deseo de tenerlos o no, eh, intersecta también cuestiones religiosas. O sea, solamente pensemos en aquellas mujeres que quedan embarazadas y por sus principios religiosos no lo quieren, no tienen manera de hacerse cargo de él, pero su religión, por sus principios religiosos, lo deben de tener, ¿no? O sea, el tener hijos intersecta más allá de esto. Y me gusta que creo que en esta generación de ustedes se pondera solamente el deseo, ¿no? El sí quiero, no quiero. Pero todavía hay sociedades en donde no es una opción, en donde lo tienes porque tienes que tenerlo. Están estos movimientos pro vida, están estas cuestiones antiabortistas, o sea, está todo siendo más complejo. También pensemos en cómo los hijos llegan a ser un contrato dentro del matrimonio y cómo el matrimonio le funciona muy bien al Estado, ¿no? Tener hijos es seguir trayendo hacia el Estado, no voy a decir al mundo ni al ambiente, sino al Estado, al capital, una boca más que alimentar, por lo tanto, alguien más que va a tener necesidades y al tener necesidades va a tener que producir. Entonces, tener hijos es muy conveniente para el Estado, honestamente es muy conveniente para el Estado. Y si lo vemos en estas relaciones patriarcales, también tener hijos ha sido muy conveniente para los hombres, un poquito Gabriel ya lo estuvo mencionando, porque desde luego que también es una manera de atar a una mujer, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Cuántas veces, aunque sea telenovelesco, también cuántas veces no hemos escuchado esto de lo voy a atrapar con un hijo o la voy a embarazar, como estos pensamientos que van más allá de poder tener una visión totalmente biológica, sino que ya hay intereses más truculentos y podría decir que hasta finos de qué función tiene el tener hijos. En este tema nos podremos pasar toda la clase, pero lo voy a concluir con esto para que se queden pensando solamente un poco que sí, Harding era una visión totalmente biológica. Yo honestamente concuerdo casi con el 90% de sus ideas, hay unas que no. Me parece que no considera la parte de la desigualdad que existe, de la mala distribución que hay de la riqueza y que por eso no sería tan sencillo como él lo propone. No me gusta que haga una culpabilidad hacia los pobres. En esas partes no concuerdo con él. En todas las demás concuerdo mucho con él. Menciona a Darwin, como bien dicen. Menciona grandes filósofos como Bentham. Bentham es un filósofo que empezó a acuñar esta filosofía que se le conoce como utilitarista, que además la economía se fundamenta mucho en eso. Eso se los dejo así de tarea, de curiosidad. Busquen quién fue Benjamin Bentham y busquen pues esta filosofía que es el utilitarismo, que además la vamos a estar trayendo bastante en muchos temas de la economía. Y sin embargo, también me llama la atención el tipo de relaciones que tuvo, ¿no? El tipo de relaciones que tuvo con personas racistas, con personas anti-inmigración, con personas pues propiamente de pensamientos fascistas, y cómo de repente yo, con lo que me gusta, con la formación que tengo, suelo luego tener muchos choques con personas humanistas, específicamente sociólogos, que tengo muchos amigos sociólogos, en donde me empiezan a decir, híjole, Cintia, es que estás cayendo en un pensamiento fascista. Y nada más digo, no, en realidad creo que es como funciona la naturaleza. Entonces me llama la atención como conductas
que existen naturalmente, de repente son calificadas de pensamientos a la luz de los humanistas, pues reprobables, ¿no? Con eso termino para iniciar con la siguiente parte de esta unidad. Pensé que la terminaríamos hoy, pero nos va a faltar un pedacito nada más para poder terminarla. Solamente quiero retomar puntos importantes también del artículo de Jared Harding. Jared Harding nos habla de las necesidades, ese es uno. Jared Harding nos habla de los bienes, que es el siguiente tema que tenemos que abordar, bienes privados, bienes comunes, nos ponen los ejemplos de los parques. Y finalmente Jared Harding también nos habla de cómo poner solución a los espacios comunes, ¿no? Nos pone por ahí ejemplos. Entonces, en ese sentido, ahorita la clase va a ir con una visión totalmente económica, pues, de filosofía económica que surge desde la economía, que es hablar del problema del costo social, que un poquito Harding nos los fue mencionando. Entonces, agradezco su participación, no, ahora sí que no olviden votar. Comienzo a presentar el PowerPoint y díganme si lo pueden ver, por favor. Compartir una ventana. Perdón, ¿alguien está diciendo algo? Sí, yo, Vanessa. Adelante. ¿Dónde puso la encuesta? La puse aquí a través de Google Meet. Es que no me... No sé si les llegó una notificación o no. O sea, ya tengo cubo, 3 personas que votaron. ¿Saben qué? A ver, miren, donde está la parte de mostrar todos, que somos los participantes de la sala, luego está el icono del chat, y al ladito hay un icono que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Denle clic ahí y probablemente ahí les aparece la encuesta porque desde esa herramienta es que yo la creé. Yo ya la vi, profesora, pero yo estoy conectado desde Gmail y bueno, sí es así, sí es ahí donde dice, pero en la parte que dice actividades, ahí viene la encuesta. Sí, ya la vi. Gracias. Gracias, Sí, profe. de nada. Ok, empiezo con la presentación y espero que me dé el tiempo para concluir por lo menos esta parte y dejamos pendiente los bienes comunes. ¿Ya le están viendo? Ya, profesora. Ya, maestra. Gracias. Entonces, pues como les Yes. comentaba, seguimos explorando los tópicos de la unidad 1, que son los recursos naturales en el ámbito económico. Entonces, pues tenemos que conjuntar estas dos esferas, ¿no? La parte medioambiental con la parte económica, que además recordemos que son 2 de las 3 esferas que constituyen al desarrollo sostenible. En ese sentido, entonces, pues tenemos que hablar sobre el problema del costo social. Y aquí vamos a dar un salto de pensamiento, de estar explorando a Jared Harding con su visión puramente o primordialmente ecológica, biológica, pues ahora nos vamos a ir a estos pensamientos que son totalmente económicos. El objetivo entonces de este tópico es analizar la forma en que se resuelven, más bien en cómo se resuelven problemas que han tenido como consecuencia el grado actual de degradación ambiental, ¿no? Y desde luego que pues desde ahí tenemos que empezar a hablar desde las necesidades y desde los recursos. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, a lo largo de la historia, para que las cosas estén actualmente como están, pues ha sido el resultado de una serie de decisiones, de eventos, de sucesiones que se han estado gestionando así. Y creo que estamos en un punto, no solamente ahorita, desde hace ya un ratito, en el que tenemos que reflexionar respecto a esto. Tratar de mostrar que no solo es que somos más, como decía Jared Harding, dejar de reproducirnos, es difícil hacerlo porque también tenemos que pensar sobre la forma en cómo estamos resolviendo algunos de nuestros principales problemas en los que pues estamos cayendo para seguir contribuyendo a esta degradación ambiental. Yo creo que cualquier explicación teórica con aspiraciones de generalidad
pues siempre se va a insertar en modelos, ¿no? Y los modelos justamente quedan en eso, en simulaciones. Poder llevar las cosas a la práctica es un poco más complejo y difícil. Los modelos, justamente por su propia naturaleza, pues tienden más bien a simplificar la realidad, prescindiendo de muchos de sus componentes para poder centrar la atención de este pensamiento analítico sobre los que sí hay que considerar esos detalles que no son tan relevantes. Entonces, pues en ese sentido también quiero que pensemos que la economía funciona como un modelo, que la economía también generaliza y se ejecuta a partir de cosas que se estructuran con la teoría, pero que al momento de ejecutarse, pues va trayendo otros fenómenos que no tenía contemplados dentro de ese modelo. De ahí que ciertamente el capitalismo sea muy funcional, ¿no? En sus generalidades, que son bastantes, funciona muchísimo, pero también está trayendo consecuencias garrafales que creo que tendría que ser importante cambiar ese modelo económico. Entonces, vamos a suponer que en efecto la degradación ambiental es producto de la ignorancia, aunque en ocasiones de verdad, más bien no es producto de la ignorancia, aunque en ocasiones de verdad lo sea, ni que la degradación ambiental es producto de la mala fe o de las ganas de perjudicar a alguien, sino que es la consecuencia generalmente de algo que desconocíamos, que no deseábamos, pero sin embargo sí es consecuencia también de medidas que se han tomado de manera racional, que han sido tomadas para la resolución de ciertos problemas, que efectivamente se centraron solamente en la resolución de esos problemas, pero dejando a un lado los otros factores y variables que estaban alrededor. El principal problema creo que enfrentamos nosotros como personas, como sociedad, es justamente el llevar a cabo la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, en este contexto, que además es parte de la definición del desarrollo sostenible, hemos estado utilizando medios que nos puede ofrecer tanto la propia naturaleza, como lo ha hecho a lo largo del tiempo, pero también hemos sido capaces de producir, gracias a ella, de adquirir, de heredar, que esto es bien interesante, de heredar trabajo, bienes de capital, tecnología, etcétera, y que el acceso a estos bienes y lo que hemos podido hacer con ellos debería, en principio, estar regulado en un marco institucional con mayor rigor y con mayor compromiso por parte de los usuarios. Entonces, este supuesto de que la degradación ambiental es el resultado de un proceso en el que las personas y en ocasiones la sociedad trata de resolver racionalmente un problema de maximización condicionada, en el que la información procesada no está siendo de manera correcta y de que no se cuenta con los incentivos necesarios para actuar en consecuencia, solamente pondera que el problema de maximizar el valor de las necesidades que se satisfacen con el acceso a una serie de recursos limitados en el marco de una economía de mercado. Y entonces, en ese sentido, esto es lo que ahora vamos a analizar con el problema del costo social, en pensar cómo es que estos pensamientos, estas herramientas, estas estrategias, lo que están buscando es solamente maximizar un problema de acuerdo con las necesidades o el valor de aquellas necesidades que se están satisfaciendo. Y entonces, pues aquí entramos en estos conceptos económicos que además empiezan a entrar en esta otra gran área que es el marketing. Volvemos nosotros a tener este diagrama circular de la economía, que si bien recuerdan, pues teníamos consumidores y por acá también teníamos empresarios y teníamos de este lado unidades domésticas, ¿no? Que también se podía traducir como consumidores. Si esto lo enmarcamos dentro del mercado y la satisfacción de necesidades, pues
tenemos que empezar a pensar en que el mercado lo que hace justamente es ese objetivo, satisfacer una serie de necesidades de sus miembros. Y los miembros pues somos las familias, la sociedad. Y en necesidades, recordemos un poquito también lo que veíamos la última clase, hablar desde aquellas necesidades que son las más básicas, que tienen el objetivo de mantener o de cubrir la supervivencia, hasta las que muchos podríamos considerar necesidades superfluas, pero también va a haber necesidades tanto individuales como colectivos. Entonces, pues tenemos aquí este diagrama en donde podemos ver cómo funciona la cuestión del mercado, que se inserta también en el diagrama económico, ¿no? Aquí, en la cuestión del mercado, tenemos necesidades, donde hay un consumidor que va a considerar las necesidades, los deseos, la demanda que se encuentran insatisfechas. Es decir, aquí pues entrarían en la parte económica los empresarios. De este otro lado, tenemos también consumidores que tienen necesidades, deseos, demandas que van a satisfacer. Y al momento de satisfacerlas, pues van a tener un estadio de bienestar, mientras que aquí se sigue manteniendo un estadio de necesidad. En ese sentido, pues en la economía lo que vemos es que, si recuerdan el diagrama circular, había un intercambio por el cual fluía de una manera el dinero y por el otro sentido fluían los productos, bienes y servicios ofrecidos u ofertados. Insertando esto ya en el mercado, pues empezamos a meternos en estos términos de la economía, que es la ley de la oferta y la demanda. Para que exista la ley de la oferta y de la demanda, pues tiene que haber una necesidad de algo, ¿no? Y de ahí que esté esta parte de las necesidades y la demanda, el satisfacer, el no satisfacer. Por lo tanto, aquí en el centro de estas dos personas, la manera en que además se está regulando, pues es con un intercambio que puede ser voluntario o puede ser competitivo. Recordemos que esto está enmarcado en la parte del mercado, sin embargo, en la economía, justamente recordar este diagrama circular, que más bien veíamos al Estado como intermediario entre empresas y unidades domésticas o familia, ¿no? Aquí en el mercado, pues ya empieza a entrar esta parte en donde va a haber productos, va a haber un elemento satisfactor y va a estar la oferta, que desde luego que justo se enmarca con la economía. Pero además en el mercado también, pues más bien aquí está la empresa que debe de tener una estrategia de marketing que permita conocer las necesidades del consumidor, lo que puede ofertar una empresa, y pues de ahí que el marketing sea también interesante porque tiene que interpretar, describir para finalmente servir a generar ya sea una cobertura de necesidad, pero a veces también el marketing te inserta que tú necesitas algo cuando en realidad no lo necesitas, ¿no? Y bueno, existe aquí la soberanía del consumidor, es decir, que tenemos la libertad de consumir o no, justamente de saber si eso es necesario o no es necesario. Y pues aquí ya se inserta otras ramas que tendrían que ver con psicología, con procesos cognitivos, con educación, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la economía, o uno de los objetivos principales de la economía de los que se ocupa, justamente es en organizar los recursos para obtener de ellos el máximo bienestar en función de las necesidades satisfechas. Esto es una rama del estudio de la economía que desde luego es como el fundamento o la base del mercado y por lo tanto del marketing. Entonces, tenemos aquí esta esfera circular de la economía que les comentaba, los factores de producción, los productos del mercado, empresas, hogares. Si recuerdan, aquí estaba el flujo económico, había otra que les había puesto más, que se complicaba un poquito, que aquí en el centro, pues además estaba la injerencia o la intervención del Estado. Pero tenemos por un lado empresas, por un lado hogares, el flujo de la economía, en un sentido, es decir, el dinero, el intercambio, y en el otro sentido,
la producción y ofrecimiento de bienes y servicios. Cuando empezamos a hablar de que en este sistema circular no es un sistema cerrado, como se tenía la visión con algunos economistas, sino que es un sistema abierto porque dentro de los factores de la producción hay una entrada, estos inputs de la economía que propiamente pues vienen de los recursos naturales y los servicios ambientales que nos provee la biosfera. Y que dentro de estos recursos naturales y servicios ambientales es importante considerar a los ciclos ecológicos, porque en todo caso, al tener el deterioro de un ciclo ecológico, el rompimiento de uno de ellos, pues también se va a ver mermado aquí estas entradas que provienen de la biosfera, propiamente servicios ambientales, los recursos naturales, que se insertan en el diagrama circular del flujo circular de la economía. Además, en esta parte del consumo y del ofrecimiento de los productos en el mercado y en los sistemas de producción, pues también hay salidas, ¿no? Hay salidas que prácticamente esto se traduce como polución y desechos que se los damos a la biosfera también, ¿no? Que le estamos haciendo un reservorio o un sumidero de residuos y desperdicios que se incorporan también a su dinámica de los ciclos ecológicos, biológicos y geofísicos o geoquímicos. Entonces, de esta manera nosotros podemos resumir que los servicios que nosotros obtenemos por parte de la biosfera y que además utilizamos e insertamos en una actividad económica, específicamente el mercado, son 4. El primero es, pues, que la biosfera es para no solamente la especie humana, sino para infinidad de formas de vida, el sustento de la vida y, por lo tanto, de la diversidad de las formas de vida. Es difícil decir algo más contundente en favor de la idea de que la biosfera tiene indudablemente un valor. O sea, es valiosa simplemente porque sin ella no podríamos estar vivos. Y si para nosotros es valiosa nuestra vida, pues tendría que ser también de manera muy lógica ser valiosa la biosfera, ¿no? Porque sin ella, pues nosotros no estaríamos vivos, ni nosotros ni muchos otros organismos. Segundo lugar, los recursos de la biosfera forman parte de la función de producción de innumerables bienes y servicios, que es lo que observamos aquí en este diagrama. No se trata únicamente de que utilicemos a los recursos naturales para la elaboración de bienes y servicios, un ejemplo, madera para la producción de muebles, sino de considerar también la calidad del aire y cómo es que el tener una buena calidad de aire determina la producción de la productividad, perdón, de otros sistemas de producción convencionales. El tener un buen suelo, es decir, el cuidar la tierra, el tener una buena calidad de agua, todo esto, si se combina con una buena tecnología, van a ser capaces de proporcionarnos mejores servicios, si hay una mejor calidad del suelo, una mejor calidad del aire, etcétera, etcétera, pues desde luego que tendremos una mejor alimentación. Pensemos en todo lo que nosotros obtenemos del campo, pues básicamente todas nuestras semillas, todas nuestras frutas, todas nuestras hortalizas. Si todo esto tuviese una buena calidad, también tendríamos una buena salud nosotros, una buena alimentación que se va a traducir en una buena salud. Hay infinidad de estudios sobre cómo las personas empezamos a desarrollar problemas de salud relacionados con el consumo de haber estado expuestos a muchísimos agroquímicos, y hay comparaciones de personas que pueden, no de una manera orgánica, así propiamente, pero de una manera menos química, más natural, llevar a cabo su alimentación y tienen una mejor calidad de vida dada por su salud. De ahí que yo creo que la agroecología tendría que ser parte de la solución de muchos de los problemas que existen actualmente, pero también creo
que lo importante es que nosotros seamos capaces de producir nuestros propios alimentos. Creo que eso también nos desmarcaría por completo o en gran medida del capitalismo. Pero bueno, también en tercer lugar, la otra de las funciones que tiene la biosfera, gracias a la capacidad que tiene de asimilación, pues esto que les comentaba, funciona como un sumidero para muchos de los residuos y desperdicios que se generan en la actividad económica y que la sociedad quisiera eliminar. Sin embargo, pues también sabemos que hay muchas cosas en donde la naturaleza no puede llevar a cabo la absorción de ese tipo de elementos, como lo son los plásticos. De ahí que sea tan grave el uso de plásticos. Procuremos en nuestro día a día, en nuestros hábitos de consumo, no tener tantos plásticos como los que tenemos, no ser tan dependientes de los plásticos, porque a la naturaleza de verdad le cuesta mucho trabajo. Hay estudios bien bonitos que se están haciendo de algunas bacterias que han notado cómo pueden empezar a degradar el plástico. Creo que también por eso es bien importante que se le apueste mucho a la investigación, a investigación encaminada a este tipo de problemas, ¿no? Que va a tener la capacidad de resolver estos problemas. Y bueno, el cuarto punto de interés o de relevancia de la biosfera es que los recursos de la biosfera entran a formar parte de esta función de producción de utilidad de las economías domésticas como cualquier otro insumo productivo. Simplemente pensemos en que nosotros como personas tenemos como función la producción de nuestra salud, ¿no? Como individuos estamos procurando todo tiempo el estar sanos. Y este tipo de producción de nuestra salud, pues incide en el nivel de salud que deseamos tener. Por eso utilizamos una serie de recursos que se engloban en tres grandes grupos. El primero es aquello que tiene que ver con los bienes y servicios que adquirimos en el mercado, pagando un precio por ellos directa o indirectamente, es decir, medicina preventiva, alimentos más sanos, inscribirnos en un gimnasio para hacer ejercicio, asistir a un parque para correr, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí estamos teniendo estos bienes y servicios que adquirimos a través del mercado para la producción de nuestra salud. El segundo grupo está compuesto por estos recursos que no se adquieren porque la persona es dueño de ellos, pero que sin embargo también tienen un costo, ¿no? De oportunidad. Es decir, el tiempo que dedicamos al deporte o a estar dormidos, el tiempo que dedicamos a los hábitos alimenticios, el tiempo que dedicamos a cosas recreativas, a pagarnos unas cervezas, a fumar, etcétera, etcétera. Y finalmente, la eficacia con la que esta inversión en la salud consigue pues sus objetivos depende de este tercer grupo de bienes que no se compran, que tampoco son propiedad de la persona, pero que influyen de forma decisiva sobre nuestra salud, es decir, la calidad del aire que respiramos, la calidad del agua que consumimos, el sustrato en el que vivimos, es decir, el lugar en donde vivimos. Y pues esto mismo podría decirse de la función de producción de bienestar a partir del disfrute de la naturaleza. Creo que ahora con esta pandemia es un buen ejemplo para reflexionar al respecto y creo que muchos empezamos a valorar tener una buena condición de salud, ¿no? Y poder tener acceso al agua para poder estar teniendo estas medidas de higiene, de estarnos lavando las manos, para evitar y tener estas medidas preventivas justamente de no contraer el virus, el poder tener acceso a las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para resaltar la relevancia que tiene la biosfera y cómo es que gracias a ella pues existen estos sistemas y flujos de economía. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. No, doctora, todo bien. Gracias. Sin embargo, pese a que vemos esto, creo que lo más lamentable es que como sociedad hemos elegido asignar, más bien no hemos todavía sabido asignarle un valor, el valor que tienen los recursos, que prácticamente aquí lo estamos viendo en la diapositiva, o sea,
yo creo que prácticamente es invaluable, pero la manera en que les hemos dado un valor es solamente hasta que se insertan en este sistema de producción. Mientras no estén insertados, solemos menospreciarlos. Solamente adquieren un valor hasta que este valor es económico o monetario. Y entonces, de esta forma, quien utiliza las funciones de la biosfera en su propio provecho no toma en cuenta al tomar sus decisiones la pérdida de bienestar de quienes se ven privados por ello de estos servicios, ya que no tienen que pagar por el montante de este perjuicio. Y aquí es donde entra este tema que es el problema del costo social. Solamente para recordarles un poquito la clasificación que existen de los bienes y servicios que nos brinda la biosfera, pues tenemos servicios de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. Los servicios de producción son aquellos productos obtenidos de los ecosistemas como alimentos, agua dulce, madera, fibra, compuestos bioquímicos, recursos genéticos. Los de regulación son obtenidos de la regulación de los procesos de los ecosistemas, como la regulación del clima, enfermedades, el ciclo hidrológico, la polinización. Y los culturales, pues estos beneficios inmateriales, pero que también vienen desde los ecosistemas, como la concepción religiosa y espiritual, el recreo y ecoturismo, estéticos, inspiración, educación. Y también están los servicios de soporte, que son estos necesarios para la producción del resto de los servicios del ecosistema, que es la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y la producción primaria. Sin todos estos, pues gran parte de estos no podrían existir. Y entonces, al hablar de estos problemas que surgen y de cómo este sistema ha resuelto los problemas para la asignación de los recursos, tenemos que pensar en estos escenarios y empezar a adentrarnos en la terminología económica, que es una externalidad. Para entender una externalidad, les voy a poner un ejemplo. Aquí en este ejemplo aparece una externalidad negativa, pero existen tanto externalidades negativas como externalidades positivas. Y esto, algo se le nombra a externalidad cuando existe una acción tomada desde nuestras actividades que provocan efectos secundarios, les decía que pueden ser tanto positivos como nocivos a terceros. Por ejemplo, si cerca de nuestra vivienda se llega a poner una industria que va a producir algún producto químico y parte de lo que ocurre en su sistema de producción es emisión de gases contaminantes y tóxicos, pues nos está afectando a nosotros. Eso que está llevando a cabo, que se origina producto de su sistema de producción, de su actividad económica, es lo que se conoce como una externalidad. Y esos efectos de las externalidades generalmente no están incorporados en los costos de producción o lo están parcialmente. Es decir, ese efecto que está generando la empresa, ¿cómo va a pagarlo? Por ejemplo, si nuestra vivienda que está cerca de esa empresa y hace que con esa producción de gases tóxicos se empieza a mermar nuestra salud, empezamos a presentar alergias, problemas respiratorios, enfermedades respiratorias, la empresa es la que tendría que pagar por sanear nuestra salud. Y aunque esto incurre puramente en un concepto económico, la verdad es que también se piensa fuera de este aspecto económico. Y es aquí donde empieza la cuestión del costo social. Es decir, cómo es que una actividad económica puede estar generando externalidades, ojo, tanto positivas como negativas, a una tercera parte, ¿no? Nosotros que no tenemos nada que ver con esa actividad económica, que no somos consumidores directos, que no participamos en esta empresa o trabajamos, o sea, que propiamente no estamos insertados en su actividad económica, ¿por qué estamos siendo afectados por parte de esa actividad económica que se está causando producto de su sistema de producción? Y esas otras cosas que afectan a terceros
dentro de una actividad económica es lo que se define como una externalidad. Entonces, las externalidades aparecen cuando el comportamiento de un agente cualquiera, sea un consumidor o sea una empresa, afecta el bienestar de otro, o bien puede estar afectando su función de producción o su función de producción de utilidad, sin que este último que se está afectando haya elegido esa modificación y sin que además exista un precio, una contraparte monetaria que lo compense. Eso es una externalidad. ¿Queda claro este concepto? Sí, Luis. Ok. Entonces, lo que les comentaba, las externalidades pueden ser tanto positivas, cuando una persona, por ejemplo, puede mantener muy cuidada su finca y entonces las personas que están al lado, alrededor, pueden disfrutar de la contemplación de la finca, ¿no? Pero también puede ser negativa, cuando, por ejemplo, esta persona tiene descuidada su finca y más bien tiene ahí además cerditos y no limpia el espacio de los cerditos. Y entonces a nosotros que vivimos por ahí cerca nos llega el aroma pestilente de ese descuido. Eso estaría siendo una externalidad negativa, ¿no? Porque además vamos a suponer que él está criando a sus cerdos y que el único que está ganando por criar a sus cerdos, porque después los vende, los comercializa, qué sé yo, es él. Y nosotros no estamos recibiendo ningún beneficio de eso y por el contrario, estamos siendo afectados en cuanto a nuestro bienestar porque tenemos que estar oliendo esa pestilencia, ¿no? Eso estaría siendo un ejemplo de externalidad negativa. Ahora mismo, por ejemplo, yo vivo sobre una avenida grande que no sé si de repente han alcanzado a escuchar, pasan ambulancias, pasan camiones, motos. Por ejemplo, yo me veo afectada en mi actividad, que es darles clase, que es una actividad remunerada para mí, pero que a su vez un repartidor de Rappi, de Uber, eh, también está llevando a cabo su actividad económica, pero lleva su moto, entonces hace ruido y ese ruido a mí me afecta. No tenemos relación el uno con el otro en cada una de nuestras relaciones o actividades económicas, pero sin embargo esa externalidad que está ocurriendo está mermando un poco el bienestar de la mía. Ajá, ya con estos ejemplos va quedando más claro que es una externalidad. Sí, Sí, profe. Impresionante. Perfecto. Y entonces, pues aquí entra este personaje que además, pues, da parte justamente a esto del problema del costo social, es Ronald H. Coase. Él fue ganador de un premio Nobel en 1991, justamente por el descubrimiento y aclaración del significado de los costes de transacción y derechos de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía. Estos temas también los vamos a ver después. Vamos a ver la parte de los derechos de propiedad y los bienes comunes, que también ya fue los bienes privados, que también ya fueron mencionados un poquito por Jared Hardin en su artículo. Ronald Coase, pues propiamente fue un economista, pero también tuvo formación en leyes, entonces como que pudo tener una visión muy amplia de la resolución de estos problemas. Recordemos que parte de la economía o de su estudio, pues es justamente maximizar la eficiencia de los recursos, ¿no? Y aquí pues tenemos que definir otro término económico que es el coste, ¿no? El coste es distinto al costo, aunque de repente se utilizan como sinónimos, sí tienen diferencias. El coste es la cantidad de dinero que cuesta una cosa, es decir, insertándonos en estos sistemas de productividad y de actividad económica, es la cantidad de dinero que una empresa invierte a la creación o producción de un bien o servicio. El costo es lo que pagamos por ese bien o servicio. El coste más bien se refiere como a lo que se invierte para producir algo, mientras que el costo es ir a comprar una Coca-Cola y preguntar cuánto cuesta. Eso es lo que nosotros
es la diferencia entre costo. Lo que pagamos por un producto y el coste es lo que se invierte para la generación de ese producto. ¿Quedan claras estas dos términos también? Sí, profe. Ok. Y entonces, el problema del costo social, pues considera justamente los costes y servicios. El problema a examinar o que llevó a plantear el teorema que así se le llama el teorema de Coase, pero Coase propiamente no lo nombró así, o sea, ya a su muerte, ya a su historia, ya a la relevancia de sus investigaciones, se le dio este nombre del teorema de Coase. El problema a examinar que Ronald Coase hizo fue justamente cómo las actividades de una empresa causan efectos perjudiciales en otras. Y tiene que ver muchísimo, pues justamente con las externalidades, esto que estábamos definiendo. De tal manera que el teorema de Coase queda definido de la siguiente manera. Para que exista una externalidad, siempre tiene que haber dos partes. Alguien que la cause y alguien que la sufra. Por lo tanto, el teorema afirma que, en ausencia de costes de transacción, el problema causado, es decir, en ausencia de que no haya relación entre quien está afectando y el afectado, el problema causado por las externalidades podría resolverse asignando en favor de una de las partes el derecho de propiedad sobre el medio a través del que se transmite la externalidad, dejando a favor de una de las partes la definición de lo que se puede y no se puede hacer en ese medio. Voy a poner ejemplos y los vamos a ir desarrollando para que quede claro a qué es a lo que se refiere el teorema de Coase y cómo es que esto se inserta en el costo social. Tenemos aquí un estudio de caso, que además fue muy famoso y lo encuentran muchísimo en cualquier libro de economía del medio ambiente. Tenemos justamente un actor A, un actor B, ambos tienen una actividad económica que les es remunerada de lo que están haciendo. Aquí tenemos un panadero, un repostero, que tiene que levantarse desde las 6 de la mañana para poder empezar a ofrecer su producto al mercado, a sus clientes, a las 8:30, 9 de la mañana. Tenemos aquí a un médico que da consultas. Da la casualidad de que el consultorio médico está al lado de la panadería, que no solamente es panadería, sino que ahí mismo en la panadería pues se lleva a cabo la fabricación de todos los panes, pastelillos, postres, etcétera, etcétera. Y entonces cuando el médico empieza su consulta a las 8, todavía escucha parte de las maquinarias que está utilizando el repostero, el panadero para Entonces aquí justamente estamos viendo cómo A está ocasionando un perjuicio a B, porque el doctor cuando tiene que auscultar a pacientes que tienen ese horario, pues ese ruido interfiere con no poder escuchar precisamente por medio de su estetoscopio el latido del corazón del paciente, o lo distrae para estar teniendo la conversación con el paciente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos pues 3 soluciones, ¿no? 1, que el doctor cambie sus consultas. Pero pensemos que si él cambia sus consultas, al final para él también es un ingreso. Este ingreso de que tener un paciente desde las 8 de la mañana, tener un mayor horario de trabajo, para él le está implicando pues también ingresos. Entonces, no dar consultas o cambiarlas a otro horario, lo cual también significaría que podría perder clientes o pacientes, porque pues tal vez las personas solamente pueden en ese horario porque entran a trabajar muy temprano. 2, que el panadero o confitero deje de usar su maquinaria. Pero si él deja de usar su maquinaria a esa hora, probablemente no lleva a cabo el mismo número de productos que podría estar ofreciendo y entonces eso también va a mermar sus ingresos porque tal vez no va a vender lo mismo que hubiera vendido si hubiera producido tantos panecillos, pastelillos o galletas. 3, que los pacientes soporten el ruido. Y entonces aquí entramos en una relación en donde estamos viendo que hay un problema recíproco,
O sea, que más bien la solución de esto generaría nuevamente un problema recíproco. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué harían? Ay, déjenme cierro un poco aquí para ver lo que están poniendo en el chat. Luis, terminando la ignorancia y dejando de ver por intereses propios, ¿nos podemos salvar todavía? ¿Eso fue lo que escribiste ahorita, Luis? No, desde las 8. ¿Alguien levantó la mano? Es que cuando estoy presentando como que no puedo ver en su totalidad las interacciones del aula. Pero ¿cómo lo resolverían? ¿Qué harían? También sería una solución cambiarme de establecimiento. Sí, esa también podría ser una opción en realidad, pero si consideramos también lo que implica invertir nuevamente, tal vez aquí este negocio es de él y no paga renta, tal vez pasa lo mismo con el médico, o sea, esa también podría ser una opción más, pero sin embargo también le seguiría generando costes a ellos. La idea aquí sería resolver algo que propiamente no tiene un valor, pero que les está generando problemas que implican también pérdidas, ¿no? Pues bien, que se peguen a alguien, que se peguen, no, no, Axel, violencia genera violencia. Entonces, les voy a dejar esto pensándolo, pero era parte de lo que analizó Ronald Coase. Parte de estos estudios de caso, pues son ejemplos reales en los cuales Ronald Coase basó toda su teoría y toda su resolución desde esta perspectiva económica. Les voy a poner otro que es muy sonado y después pasaría a utilizar la pizarra virtual para mostrarles cómo es que se resuelve esta situación o cómo fue resuelta desde la propuesta y la visión de Ronald Coase. El otro, tenemos un hotel rural que justamente pues ofrece varias cosas distintas a las de un hotel en la ciudad, ¿no? Te permite paseos en el campo, te permite salir y tener tu desayuno en esta área, te permite adentrarte en un lago si lo deseas, etcétera, etcétera. Y a unos metros de este hotel rural hay una finca, una granja de cerditos. Entonces, desde la visión de un economista, lo importante es estar comparando el valor que se pierde al dejar de utilizar cierta tecnología contra el valor que se pierde por las molestias que provoca. Esta fábrica de cerditos, perdón, esta granja de cerditos, pues lo que les decía, el aroma llega hasta el hotel rural. Esto es una externalidad negativa para el hotel rural porque a sus hospederos no les agrada ese aroma, está perdiendo ya clientes, entonces le dice al de la granja, oye, ¿podrías hacer algo para que esto no huela tanto? Y el granjero, para poder hacer eso, implicaría que él, pues varias cosas. En esas cosas que él podría hacer sería dejar de criar cerdos, pero lo cual empezar a criar otro tipo de animales le generaría un coste que solamente va a ser pagado por él y no por el dueño del hotel. O tener menos cerdos, pero el tener menos cerdos también merma su sistema de producción y por lo tanto sus ingresos que no van a ser pagados por los del hotel. O de plano utilizar tecnologías que mitiguen el aroma de los cerditos, pero esas tecnologías que él emplee al final no van a ser pagadas, no va a poder elevar el costo de los cerdos se mueven en otro tipo de oferta del mercado y esa tecnología que él implemente pues no va a ser tampoco pagada por el del hotel rural. Entonces, el teorema de Coase está implicando
no solo la necesidad de que se identifiquen plenamente a los afectados por cualquier externalidad, sino que estos no sean de naturaleza que haga que cualquier negociación entre las dos partes resulte prohibitiva. Es justo esto que hablábamos con el panadero también, ¿no? Y el médico. El dueño del hotel no puede decirle al granjero que deje de criar cerdos, que cambie, que críe otra cosa, que críe menos, porque ahí se está dando un carácter prohibitivo, ¿no? Así como decirle al médico, cámbiate de consultorio, o al panadero, vete a rentar otro lugar, o no utilices tu maquinaria. Justamente el teorema de Coase abarca que las medidas que se tengan que tomar, que la manera en que se resuelvan estos problemas de las afectaciones de acuerdo a las externalidades, no tenga una índole de prohibición. Y ya se me acabó el tiempo. Por lo tanto, tiene que existir una negociación y con base a esa negociación, lo que se tienen que contemplar pues son los bienes comunes y los bienes privados, que es el último tema con el cual estaríamos concluyendo y cerrando el tópico de esta primera unidad. Me voy a quedar en esta diapositiva. La próxima semana concluyo con un ejemplo un poquito más práctico. Quiero que se queden pensando, les voy a subir esta presentación. Aunque no la haya concluido, ya después había una parte que les quería comentar de la vaquita marina. Pero les subo esta presentación. De cualquier forma, queda grabada ya esta sesión también para que la puedan consultar a través del Padlet. No me acuerdo si ya les había comentado, pero el instituto ya creó este Padlet, esta pizarra virtual, en la cual ya pueden estar consultando las clases que estamos grabando los docentes, por si tienen que repasar un tema, por si algo no les quedó claro, por si se quedaron dormidos, por si no pudieron asistir. Pueden estar consultando ya las sesiones que estamos nosotros grabando y subiendo. Déjenme checar rápidamente lo de la encuesta. Oye, esto quedó muy similar. Fueron 11 personas las que votaron. Quedan 6 que sí piensan tener hijos, 5 que no piensan tener hijos. Muchas gracias por su participación. La voy a terminar ya, termino la encuesta. Y entonces nos vemos el próximo miércoles para concluir esta parte del costo social y el teorema de Coase y hablar finalmente de los bienes públicos y los bienes privados. También les sugiero que se apoyen, por favor, de los temas de lectura que están en esta primera unidad. Prácticamente es información de la que yo baso generalmente las presentaciones que les expongo. ¿Algún comentario, duda o pregunta al respecto? Ninguna, profe. No, maestra. Perfecto. Muchas gracias, que tengan un bonito día y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, maestra. Muchas Igual. gracias, doctor. Hasta luego, Igualmente. Miss. Hasta luego. Excelente día, maestra. Bye.